Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa en voz alta. Como todas las ocasiones que tenemos el privilegio de llegar hacia ustedes, que son los martes y jueves, tratamos de encontrar a una persona, a un personaje, mejor dicho, que pueda dar lo mejor en torno a sus conocimientos, experiencia, capacidad en las diversas áreas del conocimiento. Esta noche no es la excepción. Tenemos en la mesa y nos acompaña, para mí honrosamente, mi muy querido amigo don Rodolfo Sandoval Monroy, quien es el presidente de Intélite. Ya más adelante referiremos qué es Intélite como una plataforma única de información en este país y puedo decirlo que en muchos más. Además, él es un hombre estudioso, licenciado en Derecho, que acaba de escribir una obra muy interesante que ustedes tienen al frente en torno a la corrupción. En ese contexto, le doy la más cordial bienvenida a mi muy querido amigo, don Rodolfo Sandoval Monroy. Mi querido Rodolfo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en este programa en voz alta. Pues, antes que nada es un privilegio y un gusto, como siempre, estar con un amigo tan respetado, tan influyente, tan importante, con una valor ética, que es lo que nos hace mucha falta, Gerardo. Para mí es un privilegio estar contigo. Mil gracias, Rodolfo, por tus expresiones. Y de igual manera, esta noche tengo el privilegio de estar acompañado, como todas las noches, excepto cuando lamentablemente situaciones de salud lo invaden, con mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, el genio. Muchas gracias, Gerardo, bienvenidos por ahí. Y bueno, tenemos otro gran ausente esta noche, que es nuestro muy querido amigo, don Ernesto Rodríguez González, el maestro emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años ininterrumpidos al frente de la cátedra en la Universidad Nacional del Estado, Universidad Autónoma del Estado de México, a quien desde aquí le mandamos un gran saludo porque se encuentra de vacaciones en el viejo continente y esperamos, porque la ocasión pasada así lo hizo, que nos esté visualizando. Un gran abrazo, mi querido Ernesto, desde esta tierra del Nevado de Toluca. Muchas gracias. Y bueno, mi queridísimo Rodolfo, para entrar en materia, ¿podrías decirnos qué es Intélite, esta gran empresa que brinda una información única y que tú desde hace muchísimos años empezaste con un proyecto que para muchos se antojaba verdaderamente de sueño, casi imposible de realizar, porque en ese entonces la tecnología no existía en su dimensión como hoy lo podemos tener. Y bueno, en todo este tiempo, esta empresa tuya, Intélite, ha logrado avances impresionantes que me gustaría mucho que le hicieras a nuestro teleauditorio referencia de la misma. Como no, muchas gracias. Intélite es un concepto que iniciamos hace 21 años y lo planteamos a partir de la necesidad, a partir de la transformación que se estaba dando en ese momento y en el cambio que se avisoraba en todo lo que implicaba la puerta tecnológica que tenía que ver con la transmisión de datos. En aquellas épocas existía una red previa a Internet, que era Infonet, y tuvimos la oportunidad de traer la representación a México y nos metió en el esquema de la transmisión de datos y vimos que era finalmente la puerta del futuro, hoy presente. Lo primero que hicimos fue visualizar cómo integrar la información y nos dimos cuenta que era complejo, y entonces lo que hicimos fue crear una plataforma tecnológica en la cual integramos la información con un criterio holístico. ¿Qué quiere decir? Las empresas en aquella época hacían la información por temáticas. Y entonces agarraban un tema, agarrábamos los periódicos, escuchábamos el radio, veíamos que no se fuera nada de ese tema y lo incorporábamos en la plataforma o en un clipping.
Lo que nosotros hicimos fue integrar el 100% de la cobertura que teníamos en aquella época, que eran 280 medios aproximadamente, entre nacionales, estatales e internacionales. Y empezamos a integrarlos con un criterio holístico, incluyendo el radio y la televisión de la época. Y fue una experiencia muy interesante porque nos permitió parametrizar la información con cualquier criterio, y fuimos la primera empresa usando la tecnología y pioneros en el uso del Internet, precisamente para poder personalizar y parametrizar información de acuerdo a la necesidad de cualquier cliente. Así es como surge este proyecto, Gerardo. Eso es. Ahora, en esta ya temporada de una gran presencia de la tecnología, ¿qué es lo que puede hacer, independientemente de todo lo que tú has señalado y que sin duda es única en este contexto, en el país, y como yo lo refería al iniciar este programa, en diversos países? ¿Qué es lo que hoy puedes tú sentirte más satisfecho que está realizando Intélite en el contexto de la información? Bueno, lo primero que me siento muy orgulloso es la capacidad de la incorporación de un grupo interdisciplinario, plural, pero sobre todo con muchos jóvenes que se han venido incorporando, y hemos formado cuadros muy significativos, muy sustantivos, con mucha dedicación, vocación, que nos han permitido innovar en conceptos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Y es algo que a mí me deja muy orgulloso. Estamos incorporando una plataforma inédita en la cual estamos incorporando el seguimiento ya de más de 1.500 medios de comunicación, en donde estamos incorporando ya en este momento alrededor de 1.200 bases de datos, en donde quisiera hacer el paréntesis de que es un tema interesante, pero a la vez complejo, por lo que implica que no hay criterios de temporalidad, no hay criterios de regionalidad y no hay criterios per se en la emisión de datos de fuentes abiertas, de datos duros. El INEGI mismo tiene una diferencia muy significativa para poder encontrar información. Si queremos llegar a una JEP o a una sección, habría que hacer 11 clics para poder llegar a esa información, y es muy complejo manipular esta información por el propio diseño que seguramente tiene. Pero si vemos cualquier otra fuente de información, cada quien reporta la información de acuerdo al criterio del momento. Puede ser por ciudad, por región, por distrito, por lo que se les ocurra. Y entonces incorporar esta información para darle un valor de peso es muy complejo. Pongo otro ejemplo. La Secretaría o el Secretario Técnico de Seguridad da reportes cada 3 meses para poder tener un tema de seguridad, y algunas actualizaciones cada mes. Pero si queremos hacer inteligencia, se requieren los datos. Y entonces esta experiencia que vivimos en la Comisión Nacional de Seguridad, en donde incorporábamos tipo de delito por regiones, nos permite darle un seguimiento preciso a lo que está pasando, con alguna serie de algoritmos que encontramos para poder encontrar el significado que dice, y si cruzamos esto contra redes sociales, tenemos indicadores que nos permiten entender qué está pasando en las regiones y focalizar alrededor de esto. Entonces, si incorporamos por un lado medios como referencia de la agenda pública, datos duros como referencia de los indicadores formales que tengamos en el esquema que se esté midiendo, y por otro lado las redes sociales, podemos integrar un contexto inédito que nos permite de alguna manera organizar la información de una manera mucho más ágil, importante, ágil, y que nos permite tener lecturas mucho más oportunas para este cambio de paradigma que estamos viviendo, que yo quisiera destacar que estamos viviendo el cambio de paradigma más profundo que haya vivido la humanidad jamás. ¿Por qué digo esto, Tope? Porque se están derrumbando o transformando los dogmas. Y si tú cambias una creencia, te repercute en una costumbre. Y lo estamos viendo ahora que se neutralizó el tiempo y la distancia, y que estamos viendo que tenemos acceso a la información desde cualquier dispositivo. Eso nos obliga a entender un mundo distinto y a tomar esos retos que puede implicar lo que implica precisamente estos cambios de energía que estamos viviendo y que repercuten en toda la sociedad de México y del mundo. Entonces, Rodolfo. Sí, comentaba fuera de cuadro de grabación que yo tengo el gusto de conocer a Intélite. ¿Por qué? Porque Raimundo Riva Palacio, que hace algunos 8 o 10 años estaba en el canal Proyecto 40,
él hacía uso del famoso PAI informativo, mismo que hoy lo maneja en Foro TV, porque él tiene su noticiero en la mañana. Y la verdad que es impresionante la plataforma que maneja para llegar a ese cuadro, a ese PAI, a ese resumen de información. A mí sí cada día, y más hace rato que me hiciste favor de presentar aquí la plataforma de 4.0, mi respeto, o sea, eso sí es el manejo de Big Data, aunque como bien lo comentabas, Tocayo, falta información, pero en breve la tendrás, vas a ver, porque se requiere. Sí, sí, absolutamente, ¿no? La información hoy es una esencia. Hoy sí es poder. Así es, y máxima en este contexto en que nos las brinda nuestro querido Rodolfo, ¿no? Sí, así es. Y la brinda en un sentido extraordinario, porque también puede consultarse a través de tus espacios en la red, que me gustaría que tú señalaras para nuestro teleauditorio, donde se puede encontrar Intélite, qué es lo que tienen que hacer para accesar a Intélite, y bueno, la información que, como tú bien señalas, es única a través inclusive de lo que son los Big Data, ¿no? Sí. Con mucho gusto. Bueno, de hecho, estamos creando un medio de comunicación que estamos construyendo con mucho entusiasmo, por lo que implica que es un reporte, un boletín que hemos venido construyendo hace pues ya 21 años, y que lo que pretende ejercicio es integrar la información de las temáticas más importantes, de entender la coyuntura y cómo se está desenvolviendo alrededor de esto, y algunos ejes de especialización. Entonces, lo que estamos haciendo ahí en tuinforma.com, que es una plataforma abierta, disponible para todo el que quiera entrar, ve 3 actualizaciones, que es en la mañana, mediodía y en la tarde, en donde nos da precisamente cuáles son los temas que se están planteando en la agenda de coyuntura nacional, y estamos sacando hace ya cerca de un año el Tuinforma Edomex, que se puede bajar desde ahí, y ahí es interesante porque nos deja ver la agenda que está pasando dentro de la parte local del Estado de México, nos deja ver lo que está o cómo está viendo la agenda nacional, el reflejo en el Estado de México, y nos deja ver las regiones de lo que está pasando en el norte, en el sur y en el poniente del Estado. Entonces, son agendas distintas, disímbolas, pero que influyen de alguna manera en el tema de las decisiones que se están planteando en la agenda del Estado. Entonces, eso lo ponemos con mucho gusto a sus órdenes. Y por otro lado tenemos Intélite, intélite.mx, que es donde tenemos la presencia de la página de Intélite, que por cierto, estamos haciendo un replanteamiento integral de la empresa para poder ofrecer una oferta mucho más integral, más puntual, más personalizada y con muchísimo más valor agregado para las diferentes dimensiones que querramos hacer. Excelente. Bien, toda esta información, y con tu sensibilidad sin duda, y además con tu formación académica como licenciado en Derecho, hoy también tenemos la oportunidad de conocer una obra editorial tuya acerca de la corrupción. ¿Podrías referirnos en torno a la misma, mi queridísimo Rodolfo? Con mucho gusto, y además es una obra que está disponible para todo el que quiera tener acceso a ella. Está en la página de intélite.mx y en tuinforma.com. Ahí las pueden descargar sin costo alguno, y para nosotros será un privilegio recibir retroalimentación de ustedes. ¿Qué implica este esfuerzo que hizo la empresa? Bueno, en primer lugar hay una visión importante que tiene que ver con toda la visión antropológica de cómo surge la corrupción, todo el impacto que ha tenido en la historia, desde los griegos, los egipcios, donde acusaban al constructor del Partenón que ya se había tomado, se había enriquecido con parte de las utilidades de esta obra, o temas que reconocen en muchas dimensiones o hasta en países desarrollados un fenómeno que va aparejado al poder de la supervivencia y de la sociedad misma, y cómo nos impactó desde alguna manera desde la religión católica en el país, desde que llegó
con todo lo que implicó la Sagrada Inquisición y con todas las barbaridades que vivimos en aquella época. Pero por otro lado tiene indicadores del desempeño, de cómo se han visto en diversos ejes, que vale la pena que lo veamos, de cómo ha venido incrementando este tema y cómo no hemos tenido la capacidad de contener un fenómeno tan complejo y tan complicado que nos ha venido echando a perder la manzana de lo que implica esta sociedad. Por otro lado, trae un contraste de lo que implica la corrupción a nivel internacional, con los principales ejes de lo que implica todas estas cuestiones, pero sobre todo trae soluciones que ha hecho Singapur, que hizo Hong Kong, que hizo Italia, que hizo Corea del Sur, que tenían problemas muy serios, y cómo han sido ejemplos exitosos de que sí se puede de alguna manera controlar y en cierto momento erradicar en parte todo este fenómeno. Y por otro lado, lo que trae son propuestas diversas de cómo atender y cómo poder atacar un fenómeno tan complejo como que ha sido un tema de desgaste y que ha venido demeritando de alguna manera pues mucho del acontecer, sobre todo político. Vemos un balance de equilibrio porque la corrupción no es exclusiva del gobierno, se presta más ahí por lo que implica los ejes de decisión, pero vemos la corresponsabilidad del sector empresarial y vemos la corresponsabilidad que tenemos como sociedad en la hora de agilizar y a la hora de comprar robado, a la hora de comprar pirata, a la hora de poner el diablito para ahorrarnos la luz, a la hora de dar la mordida a la gente de tránsito. Entonces, desde qué enfoque queremos entender la corrupción, aquí tenemos varias alternativas para poderlo ver. Eso es. Esto es importante si tú nos lo das como privilegio conocer. Ya el presidente electo como parte de su campaña, ha señalado que fundamentalmente combatirá dos cosas: la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, aún no tiene ni en el entorno de la seguridad un esquema real. Se topó con una realidad, es decir, con una expresión vivencial. Él señalaba en su campaña que el ejército tendría que salir de las calles. Él señalaba que esto no era conveniente ni posible. Sin embargo, cuando ya se reúne con los mandos militares, fundamentalmente con el general Cienfuegos, y le muestran los esquemas de inseguridad que vive el país, fundamentalmente en torno a los grandes cárteles que existen en el mismo, y que la Policía Federal no está capacitada, aún después de tantos años, para poder combatirla. En ese momento, después de ello, declara el presidente electo que el ejército no saldrá de las calles en breve tiempo. Y el día de ayer, el que se presume será el nuevo secretario de Seguridad, que es el licenciado Durazo Alfonso, indica que sí, que el ejército y la marina saldrán de las calles, pero como si fuera verdaderamente algo de lo más increíble declaración. Saldrán en el 2024, es decir, cuando ellos ya no estén en el gobierno. En este contexto, respecto a la corrupción, tampoco hay un esquema definido de qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que con tu obra, sin duda podría el gobierno, ya que está en ciernes para tomar las riendas el 1 de diciembre de este año, pudiera hacerlo con todo lo que tú señalas de experiencia, de forma y de contexto. ¿Te parecería que esto pudiera ser una guía que colabore en torno al combate a la corrupción para el próximo gobierno? Sin duda alguna. Y mira, lo primero que hay que entender es que es un problema añejo, complejo, que ha venido creciendo de alguna manera y en donde somos corresponsables todos. Lo primero que diría es, habrá que entender primero el alcance del fenómeno, y sin duda que hay una referencia. Por otro lado, el tema de la seguridad va empacado dentro del tema que tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la impartición de justicia,
tiene que ver con todos los juicios. O sea, pues no puede ser que una gente pueda hacer barbaridad y media, sale y lo vuelven a hacer por lo mismo, y entonces se vuelve una justicia muy compleja, y entonces mientras tengamos niveles de impunidad como los que tenemos, y que no tengamos claridad dentro de lo que puede implicar la aplicación de la justicia, es un tema muy complejo. Yo pongo un ejemplo que me puede mucho decir, porque tenemos el orgullo, entre comillas, o la vergüenza de tener las universidades más eficientes del mundo para lo que es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque entra un cuate por robo del famélico y sale como miembro de una organización criminal. Y ese es un tema que estamos viendo, en donde estamos viendo cómo se ha venido complicando cada vez más todo el tema que tiene que ver precisamente con la seguridad. Y ahora tenemos el tema de seguridad pública con violencia. Entonces, anteriormente agarraban y nos robaban, pero ahora nos matan para robarnos. Entonces, ese es un tema que se ha vuelto muy complejo, porque se ha perdido la estructura donde había un control inclusive del crimen organizado, porque todo ese descabezamiento de liderazgos ha hecho que se multipliquen toda la gente que está operando, y entonces ahora, como ven que no pasa nada, y para conseguir dinero para la cerveza o para darse un toque, pues van, matan, roban, y entonces ya no hay una estructura. Entonces eso está afectando realmente a la sociedad y está volviendo un esquema mucho más complejo de atender. Entonces hay que focalizar todos estos temas para poder tratar de atacar este fenómeno. Ahora, el ejército en las calles, pues no es una decisión que pueda ser sencilla. ¿Por qué? Porque no hay un esquema que pueda afrontar o confrontar un tema como el que estamos haciendo referencia, si no se organiza o se plantea, para mí, en un criterio completamente integral. Tiene que ver, por ejemplo, con la reclusión. Yo pongo por ahí también algún ejemplo. O sea, no es posible que le den más derechos a los criminales que a los ciudadanos. Entonces, habrá que ver que la gente que se pueda reinsertar en la sociedad, pues tener un planteamiento distinto a los que ya no pueden tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque una gente que ha hecho las barbaridades que hemos visto no tiene arreglo, o no en el corto plazo. Entonces, segmentémoslos y hagamos que tengan una penitencia real. En muchos países desarrollados, en Estados Unidos, no tienen derecho a la visita conyugal, por ejemplo. Aquí tienen control y siguen controlando a la mafia desde dentro de la cárcel. Entonces, yo propongo que la gente que se puede reincorporar a la sociedad, pues pongámosle algún distintivo y pongámoslos en 3 clasificaciones. En la mano, con un tema tecnológico para saber cuál es su desempeño, en el pescuezo o en el pie, para que de alguna manera podamos dar seguimientos. ¿Y qué podríamos hacer? A ver, por ejemplo, vamos a darles capacitación y certificación de competencias laborales. Entonces, al nivel 1 le vamos a decir, a ver, tú vas a tomar 3 temas te vamos a dar los elementos para que te capacites con tecnología en esto, y te vamos a dar tu certificación. Al B le vamos a decir, oye, tú vas a tener 6 horas de capacitación, y si no tienes la certificación te regreso. Y al C, tú tienes 8 horas de capacitación o 8 talleres de capacitación con su respectiva certificación. ¿Y qué van a hacer estas gentes? En lugar de tenerlos en las cárceles, ¿por qué no los mandamos a sus colonias en un planteamiento bastante bien estructurado, a que le vayan a dar dignidad a sus colonias, a que ayuden a la gente que ahí vive, que tenga una mejor calidad de vida, que le arreglen la tubería, que le arreglen la luz, que le pinten su casa? Y entonces empezamos a darle dignidad, y esa gente se empieza a reinsertar en ese tejido social que tanta falta hace, ¿no? Entonces, así como esto, hay por cada uno de los ejes 1000 cosas, tanto en la prevención como en la impartición misma, que es lamentable lo que está pasando. Es un problema no solamente del Ejecutivo, es un problema de los ministerios públicos, es un problema de los jueces, es un problema muy complejo, y si no hacemos un replanteamiento integral, no se arregla ya con parches este problema. Hay que hacer un replanteamiento desde el principio hasta el final del proceso de la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque esto está aparejado a la corrupción. Y entonces no tengamos, y no quiero plantear una porque nos podemos dejar o ampliar mucho en el espacio, pero todo está vinculado, todo está correlacionado. Entonces, por eso es muy importante tener una visión integral para lo que puede implicar el dimensionamiento de esta problemática. Muy bien, Rodolfo. Sí, yo estuve admirando la imagen
y yo le interpreto como que la justicia es ciega y no le veo dónde están las manos o la balancita, ¿no? Así es. Sí, es ciega pero no manca. Hablando de lo que corresponde a los jueces. Mira, desde los padres de la democracia que se iniciaron en los Estados Unidos, hoy en día tienen en proceso a dos gentes muy cercanas al presidente de la República, Donald Trump, acusados de corrupción y otras cosas, ¿no? De pagarle a las muchachas que hacen servicios especializados. Emitiera le llamamos de otra forma, pero aquí, si yo lo digo, pues con la PRED me sanciona, ¿no? Aquí le llamamos trabajadoras sexuales y algunos sociales, ¿no? Porque es un bien para la sociedad. Mira, en la reciente visita que hizo el Papa a América Latina, sobre todo a República de Chile y a Perú, en Perú hizo unas declaraciones muy fuertes, inclusive contra los pederastas de la iglesia, etcétera, pero se refirió a la clase política de Perú cuando le dijo, no sé qué le pasa a los peruanos, que cada presidente que sale inmediatamente va a la cárcel. La corrupción, de que se le acusa, es un virus social, así lo definió él. Y estamos hablando de un personaje muy especial. Otra, en Argentina, pegadito ahí, Argentina, Cristina Fernández Kirchner está ya, inclusive ya hicieron cateo a sus domicilios, etcétera, porque hay dinero ahí de la familia. Entonces yo recuerdo una obra de teatro cómica en la época de Miguel de la Madrid de Salinas y Lechuga, donde decía la corrupción somos todos, y la verdad es que la tomamos a chunga. Y lo que tú comentabas, o sea, yo no soy, yo no puedo juzgar algo, es más, ni le puedo tirar un pedacito de algodón. Yo veo la corrupción en dos sentidos, en la parte del ir y venir, te doy y me das, y en la otra, de quedarme callado. Al quedarme callado, lo estoy aceptando y soy cómplice. Entonces yo también soy corrupto. Proporcionalmente, obviamente el otro, me gustaría decir la corrupción somos todos, pues a mi parte proporcional, ¿no? te felicito, tocayo, es mi respeto para ti, compadre. Muchísimas gracias. Y ese libro está muy bien. Muchas gracias. Y fíjate, yo creo que hay un factor que es fundamental considerar: principios y valores. Bueno, sí, perdimos el civismo en las escuelas. Sí. Y yo creo que esa es parte fundamental que tenemos que retomar. Y esto va aparejado a la educación. Yo le deseo mucho éxito al nuevo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, porque el reto que tiene enfrente es muy importante. Que no vaya a ser un retroceso, porque está en sus manos y en las decisiones del señor presidente electo, que le deseo el mejor de los éxitos, que tomen la responsabilidad y la objetividad que requiere el compromiso tan importante que tenemos en un momento trascendental, porque es la transición que tiene este país, con el bono democrático que tiene, pero también con el acceso al cambio de paradigma que hacíamos referencia, y el acceso a la tecnología y a los planteamientos nuevos que permiten tomar decisiones mucho más sencillas, que hacen sinergia, que hacen economías de escala y que son totalmente accesibles en esta nueva época. Muy bien, pues mi querido Rodolfo, qué interesante lo que nos has expresado esta noche. Desafortunadamente el tiempo ya nos ha avasallado. Mi productor me dice ya con ansiedad que hemos concluido. Yo quisiera comprometerte, si tú nos das el privilegio de poder en otra fecha, de acuerdo también con tu agenda, tener la oportunidad de que hablemos más sobre esta gran experiencia y conocimiento que tienes en torno a lo que es el gran manejo de la información que tú has realizado, y que sin duda, así como tenemos este documento hoy sobre la corrupción, en donde lo llevas desde sus inicios a la actualidad, podamos abordar en ese contexto mismo otros temas que nuestro teleauditorio sin duda estará muy interesado en conocer. Te agradezco mucho en nombre de quienes integramos este programa en Voz Alta, el que nos hayas privilegiado estar con nosotros esta noche. De verdad, mil gracias, Rodolfo.
Pero si quisieras decir algo Pues antes de concluir. Solamente que es un privilegio compartir con mi tocayo, respetadísimo tocayo, y contigo, Gerardo, que siempre es un placer acompañarte en cualquier encomienda que tú me invites. Voy a estar siempre con un gusto y con una gratitud y reconocimiento a tu persona. Muchas gracias y muchos saludos por permitirnos entrar a tus hogares. Muchísimas gracias, Rodolfo. Mi queridísimo Rodolfo Camposeco, el genio, también muchas gracias por acompañarnos y le mandamos un saludo cordialísimo al ausente hoy, que está de vacaciones, el maestro Ernesto Rodríguez González. El maestro de las 4 décadas. A eso. Y bueno, y este es su amigo Gerardo Viloria, les agradece una vez más el haber estado con nosotros esta noche en su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias.